Nunca pensé que compartiría esto con el mundo, pero lo que vi cuando morí cambió todo lo que creía saber. Mi nombre es el pastor Daniel Foster, y durante años prediqué lo que me enseñaron, hasta que morí por 7 minutos, y lo que experimenté en el más allá me reveló una verdad oculta, una verdad que ha sido enterrada, manipulada y distorsionada por siglos. Cuando mi corazón dejó de latir, mi espíritu fue llevado a un lugar que ningún ojo humano ha visto. Allí recibí una revelación que lo cambia todo. La verdadera identidad del pueblo de Israel y cómo la historia ha sido alterada para ocultarla. Esta no es una teoría, no es una suposición. Es una verdad que me fue mostrada directamente en la presencia de lo divino. Si estás viendo esto, no es por casualidad. El tiempo se está acabando y Dios me ordenó que lo compartiera antes de que sea demasiado tarde. Escucha con atención, porque lo que vas a ver desafiará todo lo que creías saber. No olvides dejar tu comentario, compartir este mensaje y suscribirte, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser lo más importante que hayas oído en tu vida. Recuerdo el instante exacto en que todo cambió. Era una mañana común, como cualquier otra. Me encontraba en la iglesia preparando mi sermón del domingo cuando, de repente, un dolor punzante atravesó mi pecho. Intenté tomar aire, pero era como si un peso invisible me aplastara. Mi visión se nubló y, antes de darme cuenta, me desplomé. Los feligreses corrieron hacia mí, gritando mi nombre, pero sus voces comenzaron a desvanecerse. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, como si algo me estuviera extrayendo de mi propio ser. Sabía que algo iba terriblemente mal. Entonces, todo se volvió oscuro. Por lo que me contaron después, mi cuerpo yacía inmóvil en el suelo de la iglesia. Mi corazón había dejado de latir. Algunos intentaron reanimarme mientras otros oraban, clamando a Dios por un milagro. Pero para mí, la realidad era completamente distinta. De repente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo. Veía a todos desde arriba, como si ya no perteneciera a este mundo. Pude escuchar sus palabras, ver sus rostros llenos de angustia, pero algo dentro de mí sabía que ya no podía regresar. Fue en ese momento cuando una fuerza indescriptible me arrastró hacia lo desconocido. Fui absorbido por un túnel de luz, pero no era una luz cualquiera. Era una presencia viva, majestuosa y abrumadora. A medida que me adentraba en ella, sentí que todo mi ser se llenaba de paz, y al mismo tiempo, de un temor reverente. Sabía que estaba en camino hacia algo que trascendía la comprensión humana. De pronto, el túnel se abrió y me encontré de pie en un lugar que no se parecía a nada en la tierra. Frente a mí se extendía un vasto horizonte de luz dorada y en el centro, una figura resplandeciente se alzaba con autoridad. No tenía que preguntar quién era. Mi espíritu lo supo de inmediato. Era Jesús. Su mirada atravesó cada rincón de mi ser, revelándome cosas sobre mí mismo que ni siquiera yo conocía. No había condena en sus ojos, pero tampoco había lugar para el engaño. En su presencia, todo lo que creía saber se desmoronó. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Mis pensamientos estaban expuestos ante él como un libro abierto. Entonces, sin mover los labios, me habló. Daniel, hay cosas que necesitas saber. La verdad ha sido escondida por generaciones y el tiempo para revelarla ha llegado. Sentí un estremecimiento recorrer mi espíritu. ¿Qué verdad? ¿De qué estaba hablando? Entonces, ante mis ojos, una serie de visiones comenzaron a desplegarse. Vi a los antiguos profetas, vi a los patriarcas de Israel, y vi algo que me dejó sin aliento. Sus rostros, sus pieles, sus rasgos, eran diferentes de lo que el mundo me había enseñado. Vi caravanas de esclavos siendo llevados en barcos, encadenados y despojados de su identidad. Vi el sufrimiento de un pueblo que había sido dispersado a lo largo de los continentes. Y entonces, escuché las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Este es el pueblo de mi pacto. Fueron dispersados por causa de su desobediencia, pero nunca fueron olvidados. Han sido llamados por otros nombres. Han sido oprimidos y marginados, pero siguen siendo mis hijos. Y ahora, la verdad debe salir a la luz. Mi mente no podía comprenderlo. Todo lo que había aprendido en los seminarios, todo lo que me habían enseñado desde niño, ahora se desmoronaba frente a la evidencia que estaba viendo con mis propios ojos. El mundo ha creído en una mentira, continuó Jesús.
Los verdaderos descendientes de Israel han estado en cautiverio sin saber quiénes son. Pero el tiempo de su despertar ha llegado. Las visiones continuaron. Vi las escrituras que habían sido mal interpretadas, las verdades que habían sido ocultadas. Vi cómo la historia había sido manipulada para que nadie descubriera la identidad de este pueblo. Caí de rodillas, temblando. «Señor», balbuceé, «¿qué debo hacer con esta revelación?» Su respuesta fue clara. «Debes hablar, debes advertir a mi pueblo. Muchos no te creerán, muchos se burlarán, pero la verdad no puede ser silenciada. El tiempo del engaño está llegando a su fin». De repente, sentí como si una fuerza invisible me jalara hacia atrás. La luz comenzó a desvanecerse y mi espíritu fue lanzado de regreso a la tierra. Abrí los ojos en la sala de emergencias. Doctores y enfermeras estaban a mi alrededor, atónitos. «¡Está de vuelta!», exclamó una de ellas. Pero yo no era el mismo. Ahora sabía algo que el mundo no estaba listo para aceptar. Algo que sacudiría las bases de la historia misma. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje es para ti. No ignores esta advertencia. Suscríbete y comparte este video antes de que sea demasiado tarde. La verdad ha estado oculta por siglos, pero el velo está cayendo. Los días después de mi regreso fueron una tormenta de pensamientos y emociones. ¿Cómo podía vivir con lo que había visto? ¿Cómo podía compartir esta verdad sin ser rechazado? Sin que la gente me acusara de estar loco. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que tal vez solo había sido un sueño, una ilusión causada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Era como si una voz me susurrara constantemente: «No calles la verdad». Esa noche, abrí mi Biblia con manos temblorosas. Leí pasajes que había predicado por años, pero esta vez los vi con nuevos ojos. Pasajes como Deuteronomio 28, que describen las maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel si desobedecían a Dios. Serás llevado de vuelta a Egipto en barcos. Serás vendido a tus enemigos como esclavo y nadie te comprará. Deuteronomio 28:68. Leí esas palabras y me detuve en seco. Siempre me habían enseñado que estas maldiciones eran algo del pasado, algo que solo aplicaba a la antigua Israel. Pero ahora, después de lo que había visto, no podía evitar hacer una pregunta aterradora. ¿Y si esta profecía no solo hablaba del pasado? ¿Y si describía algo que realmente ocurrió en la historia reciente? Mi mente se llenó de imágenes de lo que Jesús me mostró. Las cadenas, los barcos, el sufrimiento de un pueblo que había sido arrancado de su tierra. Vi cómo, a lo largo de los siglos, su identidad había sido borrada, cómo se les había enseñado a olvidar quiénes eran realmente. Encendí mi computadora y comencé a investigar. Lo que encontré me dejó sin palabras. Mapas antiguos, documentos históricos, registros de esclavitud. Todo encajaba. Lo que Jesús me había mostrado no era una metáfora, era la verdad. Los descendientes de los antiguos israelitas no estaban donde el mundo decía que estaban. No eran los que la historia moderna había señalado. Habían sido dispersados, esclavizados, silenciados, y ahora estaban despertando. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo un descubrimiento intelectual, era una advertencia. Jesús me había dicho que el engaño de los últimos tiempos sería grande, que millones serían cegados por falsas doctrinas y narrativas alteradas. Y ahora entendía por qué. Si la gente supiera la verdad sobre quiénes son los verdaderos hijos de Israel, si entendieran lo que realmente ha estado ocurriendo a lo largo de la historia, el sistema entero colapsaría. Pero la mayoría no estaba lista para escucharlo. Esa noche, oré como nunca antes lo había hecho. Señor, si esto es verdad, si realmente me mostraste esto para que lo revelara, dime qué debo hacer. Y en ese instante, sentí la misma presencia que había experimentado cuando morí. No era solo un pensamiento en mi mente, era una convicción profunda, imposible de ignorar. Habla. Esa única palabra retumbó en mi alma. Me levanté de mi escritorio con una determinación que no había sentido antes. Ya no me importaba el rechazo. Ya no me importaba lo que dirían de mí. Si Jesús mismo me había mostrado esta verdad, entonces mi deber era proclamarla. Y por eso estoy aquí hoy. No sé cuánto tiempo nos queda antes de que el mundo entre en un punto sin retorno. Pero lo que sí sé es esto: el engaño ha sido grande. La verdad
ha sido ocultada. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere que escuches este mensaje. La pregunta es, ¿vas a ignorarlo? Suscríbete y comparte este video. No permitas que la verdad sea silenciada. El tiempo se está acabando. Los días siguientes fueron una prueba de fe. Sabía que compartir esta revelación traería oposición, pero jamás imaginé el nivel de resistencia que enfrentaría. Intenté hablar con colegas pastores, hombres y mujeres que consideraba firmes en la fe, pero sus reacciones me dejaron helado. Algunos me miraron con incredulidad, otros con lástima. Uno de ellos me dijo con tono condescendiente: «Hermano, ten cuidado. No dejes que experiencias emocionales te alejen de la sana doctrina». Otro, más directo, me advirtió: «No sigas por ese camino. Eso no es lo que enseñamos. No es lo que el pueblo necesita escuchar». Pero lo más inquietante no fue su rechazo, sino su temor. Vi el miedo en sus ojos. No era solo incredulidad. Era como si ellos mismos supieran que había algo más profundo, algo que no querían reconocer. Esa misma noche, mientras oraba, volví a sentir esa urgencia en mi espíritu. Recordé las palabras de Jesús cuando me mostró la verdad. Muchos no te creerán, pero habla. La verdad no puede ser silenciada. Volví a mi Biblia y me encontré con otro pasaje que ahora veía con nuevos ojos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. ¿Acaso no era esto lo que estaba ocurriendo? La verdad había sido reemplazada por narrativas convenientes, diseñadas para mantener a la gente en la ignorancia. Comencé a investigar más profundamente y cada pieza del rompecabezas empezó a encajar. Descubrí que los antiguos israelitas, los verdaderos descendientes de los pactos de Dios, habían sido perseguidos, esparcidos por el mundo y despojados de su identidad. Vi cómo las naciones los habían etiquetado de muchas maneras, ocultando su conexión con las Escrituras. Las pruebas estaban ahí, en documentos antiguos, en escritos históricos, en las mismas páginas de la Biblia. Pero lo más alarmante fue darme cuenta de que este encubrimiento no era accidental, era intencional. Jesús me mostró que una de las mayores estrategias del enemigo en los últimos tiempos sería confundir a las naciones, alterar la historia y asegurarse de que los verdaderos herederos de la promesa nunca descubrieran su identidad. Porque si lo hicieran, si despertaran, el sistema entero caería. El mundo teme la verdad. No porque sea difícil de entender, sino porque expone la mentira sobre la que han construido su poder. Recuerdo claramente la última visión que Jesús me mostró antes de regresar a mi cuerpo. Vi una multitud de personas caminando en la oscuridad, siguiendo doctrinas erradas, creyendo en un cristianismo superficial, manipulado. Vi iglesias enteras llenas de personas adorando a Dios, pero sin conocer realmente su palabra. Y entonces vi un pequeño grupo apartándose, abriendo los ojos, buscando la verdad con desesperación. Jesús me dijo: «No todos escucharán, pero los que tienen oídos para oír, entenderán». Supe en ese momento que mi misión no era convencer a todos, no era pelear contra la incredulidad de quienes se aferran a la mentira. Mi misión era hablar para aquellos que estaban listos para despertar. Si estás viendo este video, no es por casualidad. Las piezas se están moviendo, la profecía se está cumpliendo, y lo que está por venir cambiará el mundo entero. No podemos seguir dormidos. No podemos seguir aceptando lo que nos han enseñado sin cuestionarlo a la luz de la palabra. Jesús está llamando a su pueblo a despertar. Ahora la pregunta es, ¿vas a escuchar su llamado? Comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete y deja tu comentario, porque la verdad está saliendo a la luz y no podrán detenerla. Pasaron días, semanas, y la verdad que Jesús me mostró no dejaba de rondar mi mente. Cada vez que intentaba regresar a la vida que conocía, cada vez que intentaba seguir como antes, algo me retenía. No podía ignorarlo. Lo que había visto y oído en ese lugar celestial me perseguía como una sombra. La realidad se había vuelto más clara, pero al mismo tiempo más aterradora. Recuerdo el momento exacto en que todo se volvió aún más urgente. Estaba sentado en mi sala,
cuando de repente sentí esa misma presencia, la misma que experimenté cuando morí. No era solo una sensación, era como si la atmósfera misma cambiara. Todo se detuvo por un momento. De nuevo, sentí la voz de Jesús resonar en mi corazón. La hora se acerca. El tiempo de gracia se está cerrando. Muchos no escucharán, pero el remanente fiel está despertando. Haz lo que te he llamado a hacer. Sabía que era el momento de actuar. Ya no importaba el miedo al rechazo, la incomprensión o las críticas. Si la gente no estaba dispuesta a escuchar, aún así, mi misión era compartir lo que había visto. Había recibido una revelación profética, un mensaje que no podía ser ignorado. En ese instante, comprendí la magnitud de lo que Jesús había mostrado, la historia del pueblo de Israel, su verdadero linaje, la mentira que se ha perpetuado sobre ellos durante generaciones. Todo encajaba, y la urgencia de la advertencia me sobrecogió. Ahora, más que nunca, entendía lo que Jesús quiso decir cuando me mostró las visiones. La humanidad está al borde de una gran tribulación, un tiempo de oscuridad que cambiará para siempre el curso de la historia. La aceptación de la marca de la bestia, la persecución a los verdaderos cristianos, el rechazo a la verdad, ya no es una cuestión distante. Está sucediendo ahora. El tiempo de preparación ha llegado. Pero lo que más me impactó fue entender que el pueblo de Dios, los verdaderos herederos de la promesa, han estado dispersos y oprimidos, y ahora es el momento de que despierten. Los descendientes de Israel están por despertar a su identidad, y los cielos están alineándose para cumplir la promesa que Dios les dio. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta el final, es porque tú también tienes una oportunidad de prepararte, de despertar y de tomar tu lugar en el plan de Dios. Esta es la hora de no ignorar las señales. Esta es la hora de despertar y buscar a Dios con todo tu corazón. No hay tiempo que perder. Jesús regresará, y antes de ese regreso, muchos serán engañados, pero aquellos que estén alertas, aquellos que busquen la verdad, encontrarán la luz. Ahora es el momento de tomar acción. Si lo que has escuchado te ha impactado, si sientes la urgencia de compartir este mensaje, hazlo ahora. Dale like, comenta abajo tu pensamiento y suscríbete al canal. Activa las campanas de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, porque lo que está por venir cambiará tu vida. Recuerda, el tiempo se está acabando. No dejes que la verdad sea silenciada. Prepárate, porque el final de los tiempos está más cerca de lo que piensas.